Hola chicos, aquí está lo que me pidieron, solo que estaba escuchando a Miranda, uno de mis grupos favoritos. Quería que escucharan ustedes también. Unos segundos. Lo que yo siempre soñé, solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Ya pues, ya, ahí va. Entonces, me preguntaron ahora sobre las coordenadas polares. Bueno, ahora ya va a ser la 1 de la mañana. Coordenadas polares. A ver, dibujé este plano cartesiano. Aquí tengo esa recta. Aquí tengo esta otra. Y si veo el eje X, pues se forma un triángulo. ¿De qué tipo? Rectángulo. ¿Sí? Bien, entonces, el teorema de Pitágoras está definido para triángulos rectángulos. Esta distancia es X, o sea, conforme yo vaya avanzando para acá, lo que mida es X. Y lo que yo avance para acá, lo que mida es Y, ¿no? Por eso este es el eje de las X y este es el de las Y. Bueno, esto mide X y esto mide Y. Algún X, algún Y. Depende del tamaño de nuestro triángulo. Y a esto le vamos a llamar R. Bien, entonces si le aplicamos el teorema de Pitágoras, bueno, no le aplicamos, si escribimos el teorema de Pitágoras con estas letras, nos queda que X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada. Es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Quiénes son los catetos? Pues los lados que forman el ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí, ¿verdad? Entonces, estos son los catetos. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues ese lado que no forma al ángulo recto, o si yo veo al ángulo recto, el que está en contra al ángulo recto. Perfecto. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya está escrito ahí. Ustedes se lo saben desde la secundaria. Ya lo escribimos con esta notación. Espero que toda la notación también sea clara para ustedes. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Entonces, si aplico raíz cuadrada aquí, aplico raíz cuadrada acá, ¿sí? Me va a quedar que R es igual a más menos la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Pero si ustedes se fijan, en esta ocasión estamos trabajando con geometría. Son distancias. Las distancias nunca son negativas. Aunque yo midiese de este lado de cualquier cuadrante, pues cambiaría el signo cuando estoy hablando de coordenadas y eso. Pero en cuestiones de distancia, la distancia siempre es positiva. Entonces, esta distancia R que estoy buscando no va a llevar el menos, siempre va a ser X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, una parte importante de las coordenadas polares es lo que les acabo de despejar, o sea, esta R. Ya tenemos una parte y no creo que haya dudas de ese despeje ni de lo que les expliqué antes, ¿no? Bueno, sigamos con las coordenadas polares. Ahora aquí yo ya me adelanté y tengo definición de seno. ¿Cuál es? Seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí les escribí cómo escribo yo el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, la definición de seno es cateto opuesto entre hipotenusa. La definición de coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, aquí, en este triángulo, tengo que ver
cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa ya sé que es R, porque ya la habíamos usado aquí. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el adyacente y el opuesto. A ver, aquí marqué un ángulo, ¿verdad? Quiere decir que la X es el cateto adyacente. ¿A quién? Pues a este ángulo. Y la Y es el cateto opuesto a este ángulo. Pues entonces ya está, sustituyo ahí. De todos modos dejo el triángulo a la vista para volver a señalarlo ahorita que lo escriba. Así que seno, yo escribí aquí de teta, ¿verdad? Entonces aquí debería de ser una teta, pero como esta es fórmula, no es un error. Lo que hago tan tranquilamente es escribir seno de alfa, porque es el ángulo que yo tengo ahí, ¿no? Debería de haber escrito teta, insisto. Bueno, entonces, ¿quién es el cateto opuesto a alfa? La Y. ¿Y quién es la hipotenusa? La R. Y si yo despejo Y, ¿cómo le hago para despejar Y? Pues aplico el inverso multiplicativo aquí. Es decir, multiplico todo por R. Y cuando multiplico por R el seno, me queda R seno de alfa. Y cuando multiplico aquí por R, esto se cancela y me queda Y. Entonces Y es R seno de teta o seno de alfa. Para como yo lo escribí en el dibujo, es alfa. ¿Sí? Bien. Vamos a aplicar el mismo procedimiento al coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente ¿a quién? A este triángulo, a este ángulo. A este es alfa, su cateto adyacente es X. Entonces, cateto adyacente X y la hipotenusa es R. Si yo otra vez toda la ecuación la multiplico por R, del lado izquierdo voy a tener R coseno de alfa y del lado izquierdo voy a tener X. Entonces, si aplico la propiedad reflexiva de la igualdad, que fue la misma que apliqué aquí, que es hacer este cambio, se llama propiedad reflexiva. Entonces tengo que X es igual a R coseno de alfa. ¿Sí? Bueno, ahí están las deducciones, ¿sí? Son deducciones muy sencillas, pero son deducciones al final de cuentas. Así es como se deducen las coordenadas polares. Entonces aquí sustituí, miren, Y entre R y con el despeje me quedó que Y es R seno de alfa. Y aquí sustituí y al multiplicar por R me quedó que X es R coseno de alfa. Muy bien. Vamos a escribir entonces todos los elementos que encontré. Ya no tengo otro color. Lo voy a escribir todo con negro. ¿Sí? Voy a escribir todo junto. Entonces tenemos que aquí, ya aparte, ¿qué tenemos? Pero lo voy a escribir con teta porque es lo que se acostumbra. Coordenadas polares. X voy a escribirlo en orden alfabético porque aquí lo hice en el orden que aparecen las funciones trigonométricas cuando se estudia trigonometría. Primero seno, luego coseno, luego tangente, que por cierto sí voy a usar la tangente. Entonces, X es R coseno del ángulo. Bueno, el ángulo en coordenadas polares se acostumbra por notación que sea teta. Y luego aquí tengo quién es Y. Y es R seno de teta. Estas son las dos cosas que deduje de la definición de seno y coseno y del uso de este triángulo. Bueno, del teorema de Pitágoras encontré que
R es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Y de la tangente que no la he usado, la voy a escribir aquí. Tangente, aquí voy a seguir escribiendo alfa porque es lo que está en el triángulo. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Pues Y. ¿Y cuál es el cateto opuesto, adyacente a alfa? X. ¿Sí se ve? Ahí. X. Y si yo despejo alfa, como ya nada más tengo este renglón, voy a hacer el despeje rápido y les voy a decir cómo lo estoy haciendo. Voy a aplicar la inversa de esta función que se llama arco tangente, o también lo puedo escribir como tangente inversa, pero es más formal escribir arco tangente. Entonces, aplico arco tangente de este lado, como es inversa, solo me queda alfa, y aplico arco tangente de este lado y me queda arco tangente de Y entre X, ¿sí? Entonces, lo voy a copiar, esta alfa lo voy a copiar acá abajo donde tengo ya todo lo que he deducido, pero voy a escribir teta. Teta es igual a arco tangente de Y entre X. ¿Sí? O quien lo escriba como tangente inversa, así, tangente inversa de Y entre X, ¿sí? También hay que señalar que teta va de 0 a 2pi. Puede tomar toda la circunferencia, los 4 cuadrantes. Lo voy a escribir acá. Teta está entre 0 y 2pi. Eso significa todo el giro, ¿sí? Vamos a que lo vean aquí vertical. De todas las deducciones que hice, encontré que X es R coseno de teta, Y R seno, teta está entre 0 y 2pi, R siempre va a ser positivo, entonces solamente es la raíz positiva, aquí sin el más menos, de X cuadrada más Y cuadrada. Y teta es arcotangente de Y entre X, o también se puede escribir tangente inversa de Y entre X. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es más formal? Arcotangente, porque luego este menos 1 que simboliza función inversa de la tangente, a veces se confunde con, o ustedes lo podrían confundir con un exponente negativo, o a veces puede ser que yo tenga una función trigonométrica con exponentes y a lo mejor el exponente es menos 1. Entonces puede llevarse a una confusión. Por eso mejor, si vamos a usar inversos, usemos esta notación de arcos, arco tangente, arco seno, arco coseno, etc. Bien, ¿cómo fue que escribí esta tangente? Muy fácil. Me fui para acá y primero escribí la definición. Tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyo el cateto opuesto entre el adyacente y luego apliqué el inverso para despejar. Y cuando lo copié en la parte de abajo, en lugar de alfa, escribí teta, porque teta es la letra griega que se utiliza para simbolizar, en este caso, el ángulo del que se habla en las coordenadas polares. Entonces, se fijan, estas son las coordenadas polares. Todo lo demás fueron las deducciones.
Y la separación que hice aquí, porque si se fijan aquí, ¿quién está del lado izquierdo? X y Y. ¿Sí? Y aquí, ¿quién está del lado izquierdo? R y teta. O sea, las variables en coordenadas rectangulares son X y Y. Las variables en coordenadas polares son R y teta. Entonces yo puedo cambiar de coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangulares según me convenga. Y por eso hice esta rayita. Entonces, esta clase que está aquí, estúdienla bien, bueno, al menos entender bien esto, porque ya que pasemos a las integrales, que no falta tanto, a las integrales dobles, triples, etcétera, vamos a usar las coordenadas polares en un tema. Entonces, bueno, estamos de alguna manera adelantándonos o apoyándonos con este tema para varias situaciones del cálculo avanzado.